En este momento, estás rodeado por billones de guardianes cuánticos invisibles que hacen cumplir la ley más fundamental del universo. Cada átomo en tu cuerpo, cada respiración que tomas, cada estrella que brilla en el cielo nocturno, existe solo gracias a una única regla cuántica descubierta exactamente hace 100 años. Esta regla impide que toda la materia colapse en la nada y determina por qué tienes una forma física en lugar de ser un charco de sopa cuántica en el suelo. En diciembre de 1924, un brillante físico austríaco llamado Wolfgang Pauli presentó un artículo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la realidad misma. Descubrió que los electrones siguen una ley cósmica inquebrantable, un mandamiento cuántico tan absoluto que violarlo causaría que todo el universo colapse en el caos. Este descubrimiento le valió el premio Nobel y nos dio la clave para entender por qué existen los átomos, por qué funciona la química y por qué la materia sólida tiene alguna estructura. Si te gusta descubrir las reglas ocultas que gobiernan la realidad, dale like a este video porque lo que voy a revelarte cambiará fundamentalmente cómo ves el mundo físico a tu alrededor. Hoy nos sumergimos en el principio de exclusión de Pauli, la ley cuántica que literalmente mantiene todo unido. Aquí está. Imagina intentar meter a dos personas en la misma silla al mismo tiempo exacto. En nuestro mundo cotidiano, esto parece imposible por las limitaciones del espacio físico. Pero en el mundo cuántico, las partículas no siguen nuestras reglas intuitivas sobre el espacio y la materia. Las partículas cuánticas pueden existir en múltiples lugares al mismo tiempo, atravesar barreras sólidas como si nada y comportarse de maneras que desafían el sentido común. Sin embargo, incluso en este extraño reino cuántico, existe una regla absoluta que no se puede romper. El principio de exclusión de Pauli establece que ninguna dos partículas idénticas con spin semientero pueden ocupar el mismo estado cuántico simultáneamente. Esto podría sonar como jerga abstracta de física, pero las implicaciones son impresionantes. Cada propiedad de la materia que hace posible tu existencia fluye directamente de esta única ley cuántica. Antes del descubrimiento de Pauli, los científicos estaban perplejos ante un misterio fundamental. Entendían que los electrones orbitan los núcleos atómicos, pero no podían explicar por qué los átomos tenían las estructuras específicas observadas en la naturaleza. ¿Por qué el hidrógeno tiene un electrón mientras que el helio tiene dos? ¿Por qué la tabla periódica sigue patrones tan precisos? ¿Por qué no todos los electrones simplemente se estrellan contra el núcleo y ocupan el estado de energía más bajo posible? Wolfgang Pauli se dio cuenta de que los electrones poseen una propiedad intrínseca llamada spin. Y este spin crea una huella cuántica invisible que hace único a cada electrón. Piensa en ello como un sistema cósmico de identificación donde no hay dos electrones que puedan compartir credenciales cuánticas idénticas. Cada electrón debe tener una combinación única de números cuánticos que describan su nivel de energía, forma orbital, orientación magnética y dirección de spin. La belleza matemática de este principio surge cuando consideras lo que representan realmente los números cuánticos. Cada electrón en un átomo se describe por 4 números cuánticos. El número cuántico principal determina el nivel de energía del electrón y su distancia del núcleo. El número cuántico azimutal define la forma del orbital del electrón. El número cuántico magnético especifica la orientación del orbital en el espacio. Finalmente, el número cuántico de spin indica si el electrón gira hacia arriba o hacia abajo. Para que dos electrones violen el principio de exclusión de Pauli, necesitarían valores idénticos para los 4 números cuánticos al mismo tiempo. El principio declara que esto es imposible. La naturaleza ha construido una prohibición absoluta en la tela misma de la realidad. Esta ley cuántica revela algo profundo sobre la naturaleza fundamental de las partículas. En la mecánica cuántica, las partículas se clasifican en 2 categorías según sus propiedades de spin. Las partículas con spin semientero, llamadas fermiones, deben obedecer el principio de exclusión de Pauli. Estas incluyen electrones, protones, neutrones y quarks. Las partículas con spin entero, llamadas bosones, pueden compartir estados cuánticos e incluyen fotones, ciertos núcleos atómicos y partículas portadoras de fuerzas. La distinción entre fermiones y bosones crea toda la arquitectura de la materia. Los fermiones forman los bloques de construcción de átomos y moléculas, mientras que los bosones transmiten fuerzas entre partículas. Sin esta división fundamental, el universo sería una sopa caótica de partículas indistinguibles sin estructuras estables. El principio de exclusión se manifiesta más claramente en la estructura atómica. Considera el átomo más simple, el hidrógeno, con un solo electrón orbitando su núcleo. Este electrón ocupa el estado de energía más bajo disponible, llamado orbital 1s. Ahora examina
determina el helio, que contiene dos electrones. Ambos electrones quieren ocupar ese mismo orbital 1s de baja energía, pero el principio de exclusión de Pauli les impide tener estados cuánticos idénticos. La solución de la naturaleza es elegante. Los dos electrones del helio pueden compartir el orbital 1s solo si tienen espines opuestos. Un electrón gira hacia arriba mientras que el otro gira hacia abajo, dándoles números cuánticos de spin diferentes. Este arreglo satisface el principio de exclusión porque los electrones ahora poseen huellas cuánticas distintas. Pero ¿qué pasa cuando agregas un tercer electrón, como en el litio? El orbital 1s ya está lleno con dos electrones de espines opuestos. El principio de exclusión de Pauli obliga al tercer electrón a un nivel de energía más alto, el orbital 2s. Esto crea la primera capa electrónica más allá del nivel más interno. A medida que continúas agregando electrones para construir átomos más pesados, el principio de exclusión obliga a los electrones a arreglos cada vez más complejos. Cada orbital puede sostener un máximo de 2 electrones con espines opuestos. Cuando los orbitales se llenan completamente, los electrones adicionales deben ocupar niveles de energía más altos, creando la estructura elaborada de capas que determina el comportamiento químico. Este patrón de llenado de capas electrónicas explica directamente la organización de la tabla periódica. Los elementos en la misma columna tienen números idénticos de electrones en sus capas externas, dándoles propiedades químicas similares. El principio de exclusión literalmente crea la base para toda la química al determinar cómo los átomos pueden compartir o transferir electrones durante las reacciones químicas. La base cuántica mecánica subyacente al principio de exclusión revela verdades aún más profundas sobre la realidad. Los fermiones se describen por funciones de onda antisimétricas, lo que significa que sus descripciones matemáticas cambian de signo cuando se intercambian dos partículas idénticas. Este requisito de antisimetría tiene consecuencias físicas profundas. Cuando dos fermiones se acercan, sus funciones de onda deben permanecer antisimétricas. Esto crea una fuerza repulsiva efectiva que mantiene separados a los fermiones idénticos incluso cuando no hay fuerzas clásicas presentes. Los físicos llaman a este efecto cuántico mecánico, interacción de intercambio y repulsión de Pauli. La repulsión de Pauli explica por qué la materia sólida tiene volumen y resiste la compresión. Los electrones en átomos adyacentes no pueden ocupar estados cuánticos idénticos, por lo que mantienen distancias de separación que dan a los objetos su tamaño físico. Sin el principio de exclusión, todos los electrones colapsarían a los estados de energía más bajos y la materia no tendría estructura estable. Esta repulsión cuántica opera en escalas que van desde átomos individuales hasta objetos estelares. En las enanas blancas, la gravedad comprime la materia a densidades increíbles, pero la presión de degeneración electrónica creada por el principio de exclusión de Pauli impide un colapso adicional. El principio de exclusión literalmente mantiene unidos estos remanentes estelares contra fuerzas gravitacionales que de otro modo los aplastarían en agujeros negros. El principio se extiende más allá de los átomos individuales para determinar las propiedades electrónicas de los materiales sólidos. En metales, semiconductores y aislantes, vastos números de electrones deben ocupar estados cuánticos diferentes según la ley de Pauli. Esto crea estructuras de bandas de energía que determinan si los materiales conducen electricidad y bloquean el flujo de corriente o exhiben comportamiento semiconductor. La tecnología moderna depende completamente de nuestra comprensión de cómo el principio de exclusión gobierna el comportamiento electrónico en sólidos. Procesadores de computadoras, pantallas LED, paneles solares, innumerables otros dispositivos funcionan porque los ingenieros pueden manipular distribuciones de electrones mientras respetan las limitaciones cuánticas fundamentales descubiertas por Pauli. Incluso la estabilidad de la materia misma surge del principio de exclusión. Sin esta ley cuántica, los electrones caerían en cascada junto a los estados de energía más bajos disponibles, causando que los átomos colapsen y liberen enormes cantidades de energía. El principio evita este resultado catastrófico al mantener las estructuras de capas electrónicas que definen los elementos químicos. Pruebas experimentales recientes continúan explorando los límites de la validez del principio de exclusión de Pauli. Los científicos buscan violaciones observando transiciones cuánticas prohibidas que indicarían que el principio se rompe bajo condiciones extremas. Estos experimentos establecen límites cada vez más estrictos a cualquier posible violación, confirmando que el principio parece absolutamente fundamental para la realidad física. El principio también se conectan a preguntas profundas sobre la naturaleza de las partículas idénticas en la mecánica cuántica.
Todos los electrones en el universo poseen propiedades exactamente idénticas según nuestra comprensión actual. Esto significa que el principio de exclusión técnicamente se aplica a todos los electrones en todas partes, aunque las consideraciones prácticas limitan sus efectos a partículas en proximidad cercana. La formulación matemática subyacente surge de la teoría cuántica de campos y el teorema de spin estadísticas. Este teorema prueba que las partículas con spin semientero deben obedecer estadísticas antisimétricas, mientras que las partículas con spin entero siguen estadísticas simétricas. La conexión entre spin y comportamiento estadístico representa una de las relaciones más profundas en la física fundamental. Entender el principio de exclusión de Pauli abre puertas para comprender cómo la mecánica cuántica gobierna el mundo macroscópico que experimentamos diariamente. El principio cierra la brecha entre la teoría cuántica abstracta y los fenómenos físicos tangibles, mostrando cómo las leyes cuánticas determinan las propiedades de la materia en cada escala, desde partículas subatómicas hasta estructuras cósmicas. Las implicaciones se vuelven aún más extraordinarias cuando examinas lo que sucede dentro de las estrellas de neutrones, los objetos más extremos del universo más allá de los agujeros negros mismos. Cuando una estrella masiva explota en una supernova, el núcleo se comprime a densidades tan extremas que protones y electrones se aplastan juntos formando neutrones. Estos neutrones, siendo también fermiones, deben obedecer el principio de exclusión de Pauli, al igual que los electrones. Dentro de una estrella de neutrones, la materia alcanza densidades que superan 100 millones de toneladas por centímetro cúbico. En este punto, los neutrones mismos se vuelven degenerados, lo que significa que están empaquetados tan apretadamente que la mecánica cuántica toma el control por completo sobre la física clásica. El principio de exclusión de Pauli crea lo que los científicos llaman presión de degeneración de neutrones. Esta fuerza cuántica mecánica es tan poderosa que puede soportar el peso de 1.4 veces la masa de nuestro Sol en una esfera de solo 12 kilómetros de diámetro. Piensa en lo que esto significa por un momento. La misma ley cuántica que determina por qué tu taza de café tiene una estructura sólida también impide que las estrellas de neutrones colapsen en agujeros negros. El principio de exclusión opera a través de 30 órdenes de magnitud en escala, desde átomos individuales hasta objetos que contienen más masa que todo nuestro sistema solar. Pero aquí es donde la historia toma un giro dramático. El principio de exclusión de Pauli no solo previene el colapso, en realidad crea estados de materia completamente nuevos que no pueden existir bajo condiciones normales. En los núcleos de las estrellas de neutrones, las presiones se vuelven tan extremas que incluso la presión de degeneración de neutrones comienza ahí a fallar. Los científicos predicen que surgen formas exóticas de materia, posiblemente incluyendo quarks libres existiendo fuera de protones y neutrones por primera vez desde que el universo tenía microsegundos de edad. Estas estrellas de quarks representarían materia en un estado tan alienígena que el concepto mismo de estructura atómica se desmorona por completo. Sin embargo, incluso aquí, el principio de exclusión continúa operando. Los quarks mismos son fermiones, así que ellos también deben obedecer el mandamiento cuántico de Pauli. El principio que gobierna los electrones en tus uñas también determina el comportamiento de la materia bajo condiciones más extremas que cualquier cosa que existiera durante los primeros momentos después del Big Bang. El principio de exclusión revela algo profundo sobre la naturaleza de la información en el universo. Cada estado cuántico representa una pieza única de información sobre las propiedades de una partícula. El principio esencialmente declara que la naturaleza no puede comprimir esta información más allá de ciertos límites fundamentales. Dos fermiones no pueden compartir firmas de información idénticas, creando una restricción absoluta en cómo se puede empaquetar la materia eficientemente. Este aspecto teórico de la información se conecta a la investigación de vanguardia en computación cuántica y criptografía. Las computadoras cuánticas explotan el hecho de que los fermiones deben mantener estados cuánticos distintos para realizar cálculos imposibles en máquinas clásicas. El principio de exclusión que impide que los electrones ocupen estados idénticos también permite que los procesos cuánticos mantengan los estados delicados de superposición necesarios para algoritmos cuánticos. Los científicos están descubriendo que el principio se extiende mucho más allá de interacciones simples de partículas. En sistemas cuánticos de muchos cuerpos donde miles o millones de partículas interactúan simultáneamente, el principio de exclusión crea comportamientos emergentes complejos que no se pueden predecir estudiando partículas individuales por separado. Estos efectos cuánticos colectivos dan lugar a fenómenos como la superconductividad, la superfluidez y el magnetismo cuántico. La superconductividad proporciona un ejemplo perfecto de cómo el principio de exclusión permite comportamientos aparentemente imposibles en materiales superconductores.
Los electrones forman pares llamados pares de Cooper que se comportan como bosones compuestos en lugar de fermiones individuales. Dado que los bosones pueden compartir estados cuánticos, estos pares de electrones pueden todos ocupar el mismo estado cuántico, creando un fenómeno cuántico macroscópico donde la corriente eléctrica fluye sin resistencia. La formación de pares de Cooper representa una transformación fundamental en cómo las partículas obedecen las estadísticas cuánticas. Los electrones individuales deben seguir el principio de exclusión, pero cuando se emparejan bajo condiciones específicas, el sistema compuesto sigue reglas completamente diferentes. Esto demuestra cómo la misma ley cuántica puede habilitar tanto la estructura de la materia ordinaria como los comportamientos exóticos observados en materiales cuánticos. Descubrimientos recientes en física de la materia condensada revelan consecuencias aún más extrañas del principio de exclusión. Los investigadores han creado materiales artificiales donde los electrones se comportan como si existieran en espacio-tiempo curvado, similar a la geometría alrededor de agujeros negros. En estos materiales exóticos, el principio de exclusión se combina con estructuras cristalinas diseñadas para crear fenómenos que reflejan algunos de los entornos más extremos del universo. Los científicos también han descubierto fases topológicas de materia donde el principio de exclusión crea estados cuánticos protegidos que no pueden ser destruidos por perturbaciones ordinarias. Estos materiales topológicos podrían revolucionar la computación cuántica al proporcionar bits cuánticos inherentemente estables que mantienen su información incluso en presencia de ruido ambiental. Los efectos del principio en el enlace químico revelan otra capa de complejidad en cómo las leyes cuánticas moldean nuestro mundo. Cuando los átomos se acercan para formar moléculas, sus nubes de electrones comienzan a superponerse. El principio de exclusión impide que los electrones ocupen estados idénticos, creando regiones de espacio donde la densidad de electrones debe disminuir. Estos agujeros cuánticos mecánicos en la densidad de electrones en realidad contribuyen a las fuerzas atractivas que mantienen las moléculas unidas. Este mecanismo de enlace cuántico opera junto con atracciones electrostáticas para crear el mundo diverso de compuestos químicos. El principio de exclusión no solo determina qué electrones pueden ocupar qué orbitales, participa activamente en la creación de las fuerzas que unen átomos en moléculas. Cada reacción química involucra redistribuciones de electrones que deben respetar las limitaciones cuánticas de Pauli. El principio también explica por qué ciertas reacciones químicas ocurren espontáneamente, mientras que otras requieren enormes cantidades de energía. Cuando los electrones se reorganizan durante reacciones químicas, deben encontrar nuevos estados cuánticos que satisfagan el principio de exclusión. Algunas reorganizaciones permiten que los electrones ocupen estados de energía más bajos mientras mantienen firmas cuánticas distintas. Otras obligan a los electrones a configuraciones de energía más altas, haciendo que las reacciones sean energéticamente desfavorables. Entender cómo el principio de exclusión gobierna el comportamiento químico ha permitido a los químicos diseñar moléculas con propiedades específicas para aplicaciones que van desde fármacos hasta materiales avanzados, prediciendo cómo se arreglarán los electrones mientras obedecen las limitaciones cuánticas. Los investigadores pueden ingeniar compuestos con características eléctricas, ópticas o mecánicas deseadas. Las implicaciones biológicas del principio de exclusión se extienden a lo largo de los sistemas vivos. Las moléculas de ADN mantienen su estructura de doble hélice en parte gracias a fuerzas cuánticas mecánicas que surgen de arreglos de electrones que respetan la ley de Pauli. Los patrones específicos de enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las hebras de ADN dependen de distribuciones de electrones determinadas por el principio de exclusión. El plegamiento de proteínas, el proceso por el cual las cadenas de aminoácidos adoptan sus formas tridimensionales funcionales, también involucra efectos cuánticos mecánicos relacionados con el principio de exclusión. Las fuerzas que guían a las proteínas a sus confirmaciones correctas incluyen interacciones cuánticas mecánicas entre nubes de electrones que deben mantener estados cuánticos distintos. Incluso la fotosíntesis, el proceso fundamental que convierte la luz solar en energía química, se basa en efectos cuánticos relacionados con estadísticas de partículas y el principio de exclusión. En complejos fotosintéticos, los electrones excitados por la luz deben navegar a través de estructuras moleculares mientras obedecen limitaciones cuánticas. Investigación reciente sugiere que efectos de coherencia cuántica, en última instancia arraigados en las estadísticas fundamentales de fermiones y bosones, contribuyen a la notable eficiencia de la transferencia de energía fotosintética. El rol del principio de exclusión en determinar
La estructura de la tabla periódica tiene implicaciones que se extienden más allá de los libros de química. La disposición de elementos por número atómico refleja directamente cómo los electrones llenan orbitales atómicos según las limitaciones de Pauli. Esta disposición predice no solo propiedades químicas, sino también estabilidad nuclear, patrones de desintegración radioactiva y la formación de hidroelementos en interiores estelares. Elementos pesados más allá del hierro solo pueden formar a través de procesos de captura de neutrones en estrellas moribundas y explosiones estelares. Incluso estos procesos extremos de nucleosíntesis deben respetar el principio de exclusión a medida que neutrones y protones se arreglan en configuraciones nucleares. El principio ayuda a determinar qué isótopos pueden existir de manera estable y cuáles sufren desintegración radioactiva. El estudio de elementos superpesados con números atómicos que superan 100 empuja los límites de cómo opera el principio de exclusión bajo condiciones extremas. Estos elementos artificiales existen solo por fracciones de segundo antes de desintegrarse. Pero su breve existencia proporciona insights sobre cómo las leyes cuánticas gobiernan la materia en los límites de la estabilidad nuclear. Los científicos predicen que alrededor del elemento 114 o 126 podría existir una isla de estabilidad donde núcleos superpesados se vuelven relativamente longevos. La existencia y propiedades de estos elementos hipotéticos dependen críticamente de cómo el principio de exclusión gobierna el arreglo de protones y neutrones en núcleos atómicos extremadamente pesados. La universalidad del principio plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la ley física misma. Cada electrón en el universo observable, ya sea en tu cuerpo o en una galaxia a miles de millones de años luz, debe obedecer exactamente las mismas limitaciones cuánticas. Esto sugiere que el principio de exclusión representa algo fundamental sobre la estructura matemática subyacente a la realidad física. Algunos físicos especulan que el principio de exclusión podría estar conectado a los niveles más profundos de la geometría espacio-tiempo en teorías que intentan unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. Las estadísticas de fermiones y bosones emergen de la topología fundamental del espacio-tiempo mismo. El principio podría reflejar restricciones básicas en cómo la información puede codificarse en la tela del universo. Estas conexiones entre mecánica cuántica y geometría espacio-tiempo podrían tener implicaciones para entender agujeros negros, donde la materia alcanza densidades tan extremas que incluso la presión de degeneración de neutrones falla. Dentro de agujeros negros, las reglas normales del espacio-tiempo se rompen, pero las limitaciones cuánticas fundamentales encarnadas en el principio de exclusión podrían aún aplicarse en alguna forma modificada. El principio continúa sorprendiendo a los científicos con nuevas aplicaciones y consecuencias inesperadas. Trabajo teórico reciente sugiere que el principio de exclusión podría jugar un rol en la inflación cósmica, la expansión rápida hipotética del espacio durante la primera fracción de segundo del universo. Si es verdadero, la misma ley cuántica que determina la estructura atómica podría también haber moldeado la estructura Mirimukis a gran escala del cosmos mismo. Experimentos modernos continúan probando si el principio de exclusión podría romperse bajo condiciones extremas o en escalas de tiempo cósmicas. Algunas teorías predicen violaciones diminutas del principio que podrían ser detectables con instrumentos suficientemente sensibles. Encontrar tales violaciones revolucionaría nuestra comprensión de la mecánica cuántica y potencialmente apuntaría hacia nueva física más allá del modelo estándar. La búsqueda de violaciones del principio de exclusión involucra mediciones increíblemente precisas de transiciones atómicas que deberían estar prohibidas si el principio se mantiene exactamente. Los científicos usan laboratorios subterráneos protegidos de rayos cósmicos para detectar señales hipotéticas que indicarían que los electrones ocasionalmente violan sus limitaciones cuánticas. Hasta ahora, estos experimentos no han encontrado evidencia de violaciones, confirmando que el principio de exclusión parece una ley exacta de la naturaleza. La precisión de estas pruebas continúa mejorando, potencialmente revelando nueva física si el principio muestra incluso la más mínima desviación de la exactitud perfecta. La búsqueda de violaciones ha empujado la física experimental a límites extraordinarios. Los científicos han construido detectores tan sensibles que pueden observar fotones individuales llegando de transiciones atómicas prohibidas. Estos experimentos requieren cámaras de aislamiento enterradas profundamente bajo tierra, protegidas de la radiación cósmica que podría interferir con las mediciones. Los resultados confirman consistentemente que el principio de exclusión de Pauli opera con perfección matemática a través de cada escala que podemos probar. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente alucinantes. El principio de exclusión no solo gobierna partículas que podemos observar directamente, se extiende a reinos de la física que desafían nuestros conceptos básicos de la realidad misma. En la teoría cuántica de campos, el principio se aplica a partículas virtuales que aparecen y desaparecen en el vacío del espacio vacío.
Incluso estas fluctuaciones cuánticas efímeras deben respetar la ley cósmica de Pauli. Las partículas virtuales representan una de las predicciones más extrañas de la mecánica cuántica. Según la teoría cuántica de campos, lo que llamamos espacio vacío en realidad bulle con pares de partículas que aparecen espontáneamente y se aniquilan en marcos de tiempo tan breves que no pueden observarse directamente. Estos fermiones virtuales deben obedecer el principio de exclusión, al igual que las partículas reales, creando limitaciones cuánticas mecánicas en la tela misma del espacio-tiempo. Las implicaciones se extienden más allá de la física teórica hasta aplicaciones prácticas que te rodean en este momento. El dispositivo que estás usando para ver este video depende de la tecnología de semiconductores que explota el principio de exclusión en cada nivel. Los chips de computadora de silicio funcionan porque los ingenieros pueden controlar precisamente cómo los electrones ocupan estados cuánticos en materiales cristalinos mientras respetan las limitaciones absolutas de Pauli. Los procesos modernos contienen miles de millones de transistores. Cada uno es un dispositivo cuántico mecánico que cambia la corriente eléctrica manipulando distribuciones de electrones según el principio de exclusión. La misma ley cuántica que impide que los átomos colapsen también habilita la revolución digital que define nuestra civilización tecnológica. El rol del principio en determinar propiedades de materiales se extiende mucho más allá de la conductividad simple. Los materiales magnéticos derivan sus propiedades de la alineación de espines de electrones que deben arreglarse en patrones consistentes con el principio de exclusión. Sustancias ferromagnéticas como el hierro se vuelven magnéticas porque electrones no pareados pueden alinear sus espines en configuraciones paralelas mientras mantienen estados cuánticos distintos. Los imanes superconductores usados en escáneres de imágenes médicas y aceleradores de partículas dependen de defectos cuánticos mecánicos que emergen cuando el principio de exclusión se combina con otras fuerzas fundamentales. Estos materiales pueden llevar corrientes eléctricas enormes sin resistencia porque los electrones forman pares de Cooper que colectivamente se comportan como una entidad cuántica mecánica única. El efecto Hall cuántico descubierto en la década de 1980 revela consecuencias aún más exóticas del principio de exclusión. Cuando los electrones se confinan a superficies bidimensionales y se someten a campos magnéticos fuertes, forman fluidos cuánticos incompresibles con propiedades a diferencia de cualquier material clásico. Estos estados Hall cuánticos demuestran cómo el principio de exclusión puede crear fases de materia completamente nuevas bajo condiciones extremas. Descubrimientos recientes en grafeno, una capa única de átomos de carbono arreglados en un patrón de Banal, muestran cómo el principio de exclusión opera en materiales con propiedades electrónicas inusuales. Los electrones en grafeno se comportan como si no tuvieran masa, viajando a velocidades constantes como fotones mientras aún obedecen estadísticas fermiónicas. Esta combinación crea comportamientos cuánticos que se pensaban imposibles previamente. El desarrollo de puntos cuánticos, cristales semiconductores diminutos que confinan electrones en todas las tres dimensiones espaciales, ha revelado cómo el principio de exclusión opera cuando las partículas se atrapan en espacios comparables a sus longitudes de onda cuánticas. Estos átomos artificiales demuestran efectos cuánticos mecánicos en escalas lo suficientemente grandes para manipular con técnicas de fabricación convencionales. Los científicos han descubierto que los puntos cuánticos pueden diseñarse para emitir luz en longitudes de onda específicas controlando cuántos electrones contienen. Cada electrón adicional debe ocupar un nivel de energía más alto debido al principio de exclusión, cambiando sistemáticamente las propiedades ópticas de estas estructuras cuánticas mecánicas. El principio también gobierna el comportamiento de gases atómicos ultrafríos enfriados a temperaturas dentro de 1000 millonésimas de grado por encima del cero absoluto. En estas temperaturas extremas, los efectos cuánticos mecánicos dominan sobre el movimiento térmico, permitiendo a los científicos observar cómo grandes números de fermiones se arreglan según las limitaciones de Pauli. Estos gases fermiónicos ultrafríos revelan fenómenos cuánticos mecánicos que no se pueden observar a temperaturas más altas. Los investigadores han creado materiales artificiales atrapando átomos en redes ópticas formadas por haces de láser intersectados, permitiéndoles estudiar cómo el principio de exclusión opera en sistemas cuánticos de muchos cuerpos controlables. El estudio de gases degenerados cuánticos ha llevado a descubrimientos sobre transiciones de fase cuánticas donde los materiales cambian repentinamente sus propiedades a medida que temperatura, presión u otros parámetros cruzan umbrales críticos. Estas transiciones a menudo involucran cambios fundamentales en cómo las partículas obedecen estadísticas cuánticas mientras respetan el principio de exclusión.
Una de las aplicaciones más notables involucra usar átomos ultrafríos para simular el comportamiento de electrones en materiales exóticos que no se pueden crear por medios convencionales. Mapeando propiedades atómicas a sistemas electrónicos, los investigadores pueden explorar predicciones teóricas sobre materiales cuánticos que podrían revolucionar la tecnología. Los efectos del principio de exclusión en la física nuclear revelan otra capa de complejidad en cómo las leyes cuánticas gobiernan la materia. Protones y neutrones en núcleos atómicos deben arreglarse en estructuras de capas análogas a las capas electrónicas, pero con escalas de energía y números cuánticos diferentes. Esta estructura nuclear de capas determina qué isótopos son estables y cuáles sufren desintegración radioactiva. Los números mágicos en física nuclear, donde núcleos con números específicos de protones o neutrones muestran estabilidad mejorada, surgen directamente de los efectos del principio de exclusión en la estructura nuclear. Estos núcleos especiales tienen capas nucleares completamente llenas similares a átomos de gases nobles con capas electrónicas llenas en química. Entender la estructura nuclear de capas ha permitido a los científicos predecir las propiedades de elementos superpesados antes de que se sinteticen en aceleradores de partículas. El principio de exclusión ayuda a determinar cuánto tiempo estos elementos artificiales podrían sobrevivir antes de desintegrarse y qué reacciones nucleares podrían ser posibles con ellos. El principio también gobierna los procesos que alimentan las estrellas y crean los elementos necesarios para la vida. En interiores estelares, las reacciones de fusión nuclear deben superar tanto la repulsión eléctrica entre núcleos cargados como las limitaciones cuánticas mecánicas impuestas por el principio de exclusión en los productos nucleares resultantes. El ciclo de carbono-nitrógeno-oxígeno que alimenta estrellas masivas involucra una secuencia compleja de reacciones nucleares, donde protones y neutrones se reorganizan mientras respetan requisitos estadísticos cuánticos. Cada paso en este ciclo debe satisfacer las limitaciones del principio de exclusión en las configuraciones nucleares finales. Incluso la formación de estrellas de neutrones involucra efectos cuánticos mecánicos relacionados con el principio de exclusión, operando en múltiples niveles simultáneamente. A medida que un núcleo estelar colapsa, electrones y protones se obligan juntos para formar neutrones. Pero este proceso debe respetar limitaciones cuánticas en ambos estados de partículas iniciales y finales. La estrella de neutrones resultante representa materia en un estado degenerado cuántico donde el principio de exclusión impide un colapso gravitacional adicional. El interior de estos objetos contiene materia a densidad nuclear, donde efectos cuánticos mecánicos dominan completamente sobre la física clásica. Los científicos predicen que en las estrellas de neutrones más masivas podrían contener formas exóticas de materia donde el principio de exclusión opera en fases de materia de quarks libres en lugar de protones y neutrones confinados. Estas estrellas de quarks representarían estados de materia completamente nuevos que existieron brevemente durante los primeros microsegundos del universo. El principio de exclusión se extiende más allá de partículas individuales para influir en la estructura a gran escala del universo mismo. La materia oscura, que comprende la mayoría de la materia en el cosmos, probablemente consiste en partículas que obedecen estadísticas fermiónicas y por lo tanto deben respetar las limitaciones de Pauli. Simulaciones por computadora de formación de estructuras cósmicas deben tener en cuenta las propiedades cuánticas mecánicas de partículas de materia oscura, incluyendo cómo se distribuyen según el principio de exclusión. Estos efectos cuánticos influyen en cómo las galaxias se forman y evolucionan en escalas de tiempo cósmicas. El principio también afecta nuestra comprensión de los agujeros negros, donde la materia alcanza densidades tan extremas que los efectos cuánticos se vuelven importantes incluso en presencia de campos gravitacionales intensos. Algunas teorías sugieren que el principio de exclusión podría impedir que la información sea verdaderamente destruida cuando la materia cae en agujeros negros. Trabajo reciente en termodinámica de agujeros negros propone que la paradoja de la información, donde la mecánica cuántica parece conflictuar con la relatividad general, podría resolverse considerando cómo el principio de exclusión opera en espacio-tiempo curvado. Las limitaciones cuánticas en materia fermiónica podrían preservar la información de maneras que la gravedad clásica sola no puede explicar. Estas conexiones entre mecánica cuántica y gravedad representan algunos de los problemas no resueltos más profundos en física teórica. El principio de exclusión descubierto a través de análisis cuidadoso de espectros atómicos podría tener claves para entender la naturaleza fundamental del espacio-tiempo mismo. La universalidad del principio sugiere que refleja algo profundo sobre la estructura matemática subyacente a la realidad física.
cada fermión en el universo observable, desde electrones en galaxias distantes hasta neutrinos fluyendo a través de tu cuerpo ahora mismo, debe obedecer exactamente las mismas limitaciones cuánticas descubiertas por Wolfgang Pauli hace un siglo. Esta aplicabilidad universal plantea preguntas sobre por qué el principio de exclusión toma su forma matemática específica en lugar de alguna alternativa. Los físicos teóricos continúan explorando si el principio podría emerger de simetrías o limitaciones aún más fundamentales en las posibles estructuras de teorías cuánticas de campos. Algunos enfoques a la gravedad cuántica sugieren que la distinción entre fermiones y bosones podría romperse en el nivel más fundamental donde el espacio-tiempo mismo se cuantiza. En estas teorías, el principio de exclusión podría representar una propiedad emergente en lugar de una ley fundamental. La búsqueda de una teoría de todo que unifique la mecánica cuántica con la relatividad general continúa lidiando con cómo efectos estadísticos cuánticos como el principio de exclusión encajan en una descripción completa de la naturaleza. El principio descubierto a través de física atómica podría finalmente conectar a las preguntas más profundas sobre la naturaleza de espacio, tiempo y materia. Experimentos modernos continúan empujando los límites de nuestra comprensión, probando el principio de exclusión bajo condiciones cada vez más extremas. Aceleradores de partículas investigan si el principio se mantiene cuando las partículas se aceleran a velocidades cercanas a la luz y se someten a energías enormes comparables a las presentes durante el Big Bang. Experimentos de física de alta energía han confirmado que el principio de exclusión continúa operando incluso cuando las partículas se crean y destruyen en colisiones violentas que recrean condiciones del universo temprano. Quarks y leptones producidos en estos experimentos aún obedecen las mismas limitaciones cuánticas que gobiernan electrones en átomos ordinarios. La robustez del principio a través de tales escalas de energía extremas sugiere que representa algo verdaderamente fundamental sobre la naturaleza de materia y energía. Desde los laboratorios más fríos en la Tierra hasta los entornos más calientes en el universo, la ley cuántica de Pauli se mantiene sin excepción. A medida que nuestras capacidades experimentales continúan avanzando, los científicos sondarán regímenes aún más extremos donde la mecánica cuántica se encuentra con la relatividad y la termodinámica. Estas investigaciones podrían revelar nuevos aspectos del principio de exclusión o confirmar su naturaleza absoluta a través de todas las condiciones físicas posibles. La historia del principio de exclusión de Pauli demuestra cómo un solo insight cuántico mecánico puede iluminar las estructuras más profundas de la realidad. Lo que comenzó como un intento de entender espectros atómicos ha crecido en un principio que gobierna fenómenos desde las escalas más pequeñas de física de partículas hasta las estructuras más grandes en el cosmos. Sin embargo, a pesar de un siglo de investigación, el principio de exclusión continúa revelando nuevas facetas y aplicaciones. Cada generación de físicos descubre formas frescas en que la ley cuántica de Pauli moldea el mundo a nuestro alrededor, desde materiales exóticos con propiedades imposibles hasta fenómenos cósmicos que empujan los límites de nuestra comprensión. El principio se erige como uno de los descubrimientos más profundos en la historia de la ciencia. Un mandamiento cuántico mecánico tan fundamental que violarlo deshilacharía la tela de la realidad misma. Cada átomo en tu cuerpo existe gracias a esta ley. Cada respiración que tomas depende de enlaces químicos gobernados por limitaciones cuánticas descubiertas en 1924. Cada tecnología que define la civilización moderna se basa en nuestra comprensión de cómo los fermiones deben arreglarse de acuerdo con la regla absoluta de Pauli. Mirando más profundo en esta ley cuántica revela algo que debería sacudirte hasta el núcleo. El principio de exclusión de Pauli no solo gobierna partículas, en realidad determina la densidad máxima que cualquier forma de materia puede lograr antes de que la realidad misma se rompa. Existe un límite fundamental a cómo apretadamente puedes empaquetar fermiones juntos, y cuando este límite se excede, las consecuencias remodelan el cosmos de maneras que desafían la imaginación. Los científicos han descubierto que cuando la materia se comprime más allá de ciertos umbrales, el principio de exclusión crea lo que llaman presión de degeneración. Esta no es presión ordinaria como el aire en un globo o el agua contra una presa. Esta es resistencia cuántica mecánica que emerge directamente de las limitaciones matemáticas descubiertas por Pauli. La presión aumenta sin cambio de temperatura, sin reacciones químicas, simplemente porque los fermiones se niegan a ocupar estados cuánticos idénticos. Pero aquí es donde la historia toma un giro terrorífico. Cálculos recientes sugieren que si de algún modo pudieras superar la presión de degeneración y forzar fermiones a estados idénticos, no solo romperías el principio de exclusión, dispararías un fracaso en cascada que podría propagarse a través del vacío cuántico mismo, potencialmente destruyendo la estabilidad del espacio-tiempo a través de vastas regiones del universo. Piensa en lo que esto significa para el cosmos a nuestro alrededor.
Cada estrella de neutrones representa materia equilibrada en el filo de la navaja entre existencia y colapso catastrófico. El principio de exclusión proporciona la única fuerza lo suficientemente poderosa para resistir el tirón implacable de la gravedad. Pero esta resistencia cuántica tiene límites absolutos. Cuando remanentes estelares exceden aproximadamente 2.17 masas solares, incluso la presión de degeneración de neutrones falla y la materia colapsa en configuraciones tan extremas que la física misma se rompe. La formación de agujeros negros representa la victoria ultimate de la gravedad sobre la mecánica cuántica. Pero incluso aquí, el principio de exclusión continúa operando de maneras que desafían nuestra comprensión de la realidad. A medida que la materia cae más allá del horizonte de momentos, sus distinciones cuánticas deben de algún modo mantenerse incluso a medida que se acercan a la singularidad donde toda física conocida falla. Pues, trabajo teórico reciente sugiere que la información contenida en estados cuánticos fermiónicos podría preservarse incluso durante la formación de agujeros negros, codificada en correlaciones sutiles entre partículas que escapan y las que caen hacia adentro. Esta posibilidad emerge directamente de la prohibición absoluta del principio de exclusión contra estados cuánticos idénticos, creando limitaciones teóricas de información que podrían impedir la verdadera destrucción de información. El principio también revela algo profundo sobre la naturaleza de la medición y la observación en la mecánica cuántica. Cuando mides las propiedades de un fermión, esencialmente estás leyendo su tarjeta de identificación cuántica única, el conjunto de números cuánticos que lo distinguen de cada otra partícula en el universo. El acto de medición debe respetar el principio de exclusión, creando límites fundamentales en cómo precisamente puedes determinar propiedades de partículas simultáneamente. Estas limitaciones de medición se conectan al famoso principio de incertidumbre, pero el principio de exclusión agrega otra capa de restricción. No puedes medir dos fermiones de una manera que les asignaría estados cuánticos idénticos, incluso si tu aparato de medición fuera perfectamente preciso. La naturaleza misma prohíbe tales mediciones, protegiendo la distinción cuántica que subyace a toda estructura material. Las implicaciones se extienden a la computación cuántica, donde los investigadores explotan el principio de exclusión para crear bits cuánticos que mantienen su información a través de protección cuántica mecánica en lugar de corrección de errores clásica. Las computadoras cuánticas fermiónicas podrían teóricamente realizar cálculos imposibles en cualquier máquina clásica precisamente porque su almacenamiento de información respeta las limitaciones absolutas de Pauli. Los científicos han descubierto que ciertos algoritmos cuánticos se vuelven exponencialmente más poderosos cuando se implementan usando sistemas fermiónicos que naturalmente respetan el principio de exclusión. Estos algoritmos podrían revolucionar la criptografía, el descubrimiento de fármacos y la ciencia de materiales al explorar posibilidades cuánticas mecánicas que las computadoras clásicas no pueden representar matemáticamente. El rol del principio en determinar la reactividad química revela otra capa de significancia cósmica. Cada reacción química en tu cuerpo, desde el oxígeno uniéndose a la hemoglobina en tu sangre hasta los neurotransmisores disparándose a través de sinapsis en tu cerebro, involucra reorganizaciones de electrones que deben satisfacer las limitaciones cuánticas de Pauli. La velocidad y eficiencia de estas reacciones dependen críticamente de cómo los electrones pueden redistribuirse mientras mantienen firmas cuánticas distintas. La investigación farmacéutica moderna explota esta base cuántica mecánica al diseñar drogas que interactúan con sistemas biológicos a través de transferencias de electrones precisamente controladas. Entender cómo el principio de exclusión gobierna interacciones moleculares permite a los químicos predecir qué compuestos se unirán a proteínas específicas y cómo esos eventos de unión alterarán la función celular. El desarrollo de enzimas artificiales representa una de las aplicaciones más sofisticadas de ingeniería del principio de exclusión. Los investigadores diseñan moléculas similares a proteínas donde distribuciones de electrones crean sitios catalíticos que aceleran reacciones químicas específicas mientras respetan limitaciones cuánticas mecánicas. Estos catalizadores artificiales podrían revolucionar la química industrial al habilitar reacciones que ocurren bajo condiciones más suaves con mayor selectividad. Pero la influencia del principio de exclusión en la bioquímica se extiende mucho más allá de reacciones individuales. Las estructuras tridimensionales de proteínas dependen de fuerzas cuánticas mecánicas que surgen cuando nubes de electrones de átomos diferentes interactúan mientras mantienen estados cuánticos distintos. Estas fuerzas ayudan a determinar patrones de plegamiento de proteínas que son esenciales para la función biológica. Descubrimientos recientes en biología estructural revelan que algunas proteínas explotan efectos de coherencia cuántica relacionados con el principio de exclusión para lograr eficiencia notable en transferencia de energía y catálisis química. Estos efectos biológicos cuánticos operan a temperatura ambiente en entornos acuosos.
famosos, demostrando que la mecánica cuántica juega roles activos en sistemas vivos en lugar de limitarse a condiciones de laboratorio aisladas. El principio también gobierna la estabilidad del ADN a través de interacciones cuánticas mecánicas entre bases nucleotídicas. Los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las hebras de ADN surgen de arreglos de compartición de electrones que deben satisfacer las limitaciones del principio de exclusión en la ocupación de estados cuánticos. Cambios en estas interacciones cuánticas mecánicas contribuyen a mutaciones genéticas y procesos evolutivos. Entender cómo el principio de exclusión influye en mecanismos genéticos abre nuevas posibilidades en medicina, biotecnología y desarrollo de técnicas para manipular interacciones de ADN, controlando el entorno cuántico mecánico alrededor de bases nucleotídicas, potencialmente habilitando edición de genes precisa con precisión sin precedentes. Las implicaciones cósmicas del principio de exclusión se extienden a lo largo del universo observable de maneras que conectan las escalas cuánticas más pequeñas a las estructuras astronómicas más grandes. La materia oscura, que comprende la mayoría de la materia en el cosmos, probablemente consiste en partículas fermiónicas que deben obedecer las mismas limitaciones cuánticas que la materia ordinaria, como electrones y quarks. Simulaciones por computadora de formación de galaxias deben tener en cuenta cómo las partículas de materia oscura se distribuyen según el principio de exclusión. Estos efectos cuánticos influyen en la tasa a la que estructuras cósmicas colapsan bajo gravedad, potencialmente explicando patrones observados en agrupamiento de galaxias y la formación de agujeros negros supermasivos en centros galácticos. El principio afecta la evolución estelar de maneras que determinan qué elementos pueden formar en interiores estelares y cómo esos elementos se dispersan a través del espacio durante explosiones de supernovas. Reacciones de fusión nuclear deben superar repulsión electromagnética y limitaciones cuánticas mecánicas en configuraciones nucleares finales. Elementos pesados esenciales para formación de planetas rocosos y química biológica solo pueden formar a través de procesos nucleares que respeten los requisitos del principio de exclusión para estados cuánticos distintos. Los patrones de abundancia de elementos en el universo reflejan directamente cómo la mecánica cuántica gobierna reacciones nucleares bajo las condiciones extremas encontradas en núcleos estelares. Los científicos han descubierto que el principio de exclusión juega roles cruciales en determinar si los planetas pueden mantener atmósferas estables y campos magnéticos. Las distribuciones de electrones en núcleos planetarios deben satisfacer limitaciones cuánticas mientras generan corrientes eléctricas que crean escudos magnéticos protectores alrededor de mundos potencialmente habitables. La búsqueda de vida en el universo debe considerar cómo el principio de exclusión influye en la química de entornos planetarios. Mundos con composiciones elementales diferentes podrían soportar bioquímicas que explotan vías cuánticas mecánicas alternativas mientras aún respetan las limitaciones fundamentales de Pauli en comportamiento fermiónico. Avances recientes en astrobiología sugieren que efectos cuánticos relacionados con el principio de exclusión podrían ser requisitos universales para química compleja. Independientemente de los elementos específicos involucrados, cualquier forma de vida necesitaría explotar principios cuánticos mecánicos que en última instancia derivan de las propiedades estadísticas de fermiones y bosones. La universalidad del principio plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la ley física a través del espacio y tiempo cósmicos. Observaciones de galaxias distantes revelan que átomos a miles de millones de años luz siguen exactamente las mismas reglas cuánticas mecánicas que la materia terrestre, sugiriendo que el principio de exclusión representa una restricción verdaderamente universal en cómo la materia puede organizarse. Mediciones de precisión de espectros atómicos de estrellas distantes confirman que el principio de exclusión operaba idénticamente a través de la historia cósmica, manteniendo la misma forma matemática a través de miles de millones de años de evolución universal. Esta constancia sugiere que las leyes cuánticas mecánicas reflejan aspectos fundamentales de la realidad que trascienden condiciones físicas locales. El principio también se conecta a una preguntas profundas sobre la flecha del tiempo y la segunda ley de la termodinámica. Sistemas fermiónicos evolucionan naturalmente hacia configuraciones que maximizan entropía mientras respetan limitaciones cuánticas, creando procesos irreversibles que dan al tiempo su dirección observada. Entender cómo el principio de exclusión influye en la evolución termodinámica podría proporcionar insights sobre por qué el universo exhibe entropía creciente en escalas de tiempo cósmicas. Las limitaciones cuánticas mecánicas en distribuciones fermiónicas podrían ayudar a explicar por qué estructuras complejas pueden formar y persistir a pesar de la tendencia general hacia equilibrio térmico. Experimentos modernos continúan probando si las leyes cuánticas mecánicas podrían evolucionar en tiempo cósmico o variar a través de diferentes regiones del espacio. Encontrar tales variaciones revolucionaría nuestra comprensión de física fundamental
fundamental y potencialmente revelaría nuevos principios que gobiernan la realidad en escalas más allá de capacidades observacionales actuales. La búsqueda de variaciones temporales en el principio de exclusión involucra comparar espectros atómicos de diferentes épocas cósmicas para detectar cualquier cambio en comportamiento cuántico mecánico a través de miles de millones de años. Estas observaciones requieren precisión extraordinaria para distinguir variaciones físicas genuinas de efectos instrumentales e incertidumbres observacionales. Experimentos de laboratorio también prueban si el principio de exclusión podría romperse bajo condiciones extremas que empujan sistemas cuánticos más allá de sus rangos normales de operación. Los investigadores usan láseres poderosos, campos magnéticos intensos y materiales exóticos para crear entornos donde efectos cuánticos podrían desviarse de predicciones estándar. Hasta ahora, estas investigaciones no han encontrado evidencia de violaciones o variaciones del principio de exclusión, confirmando su rol como una ley aparentemente exacta y universal de la naturaleza. La perfección matemática con la que los fermiones respetan las limitaciones de Pauli sugiere que el principio refleja algo fundamental sobre la estructura lógica subyacente a la realidad física. La búsqueda continua de violaciones del principio de exclusión representa más que curiosidad académica. Encontrar incluso desviaciones diminutas podría apuntar hacia nueva física más allá del modelo estándar, potencialmente revelando fuerzas adicionales, dimensiones o partículas que teorías actuales no pueden predecir. Laboratorios subterráneos avanzados protegen detectores sensibles de radiación cósmica mientras buscan señales hipotéticas que indicarían que fermiones ocasionalmente violan sus limitaciones cuánticas. Estos experimentos requieren años de recolección de datos para lograr la sensibilidad necesaria para detectar eventos de violación extremadamente raros. La precisión de estas búsquedas continúa mejorando a medida que la tecnología de detectores avanza y los cálculos teóricos se vuelven más sofisticados. Cada nueva generación de experimentos sonda más profundo en las bases cuánticas mecánicas de la realidad, probando si las leyes más fundamentales de la naturaleza mantienen su exactitud matemática bajo condiciones cada vez más extremas. Pero quizás el aspecto más notable del principio de exclusión de Pauli yace no en su formulación matemática o verificación experimental, sino en su necesidad absoluta para la existencia misma. Remueve esta única limitación cuántica de las leyes de la física y todo el universo colapsaría en una sopa sin estructura de partículas indistinguibles en fracciones de segundo. Cada respiración que tomas depende de estructuras moleculares que existen solo porque los electrones no pueden compartir estados cuánticos idénticos. Cada pensamiento en tu mente se basa en redes neurales cuyas propiedades eléctricas emergen de vectores cuánticos mecánicas gobernados por el principio de Pauli. Cada dispositivo tecnológico que define la civilización moderna explota materiales cuyas propiedades surgen de limitaciones fermiónicas descubiertas exactamente hace un siglo. El principio demuestra cómo la mecánica cuántica opera no solo en experimentos de laboratorio aislados, sino como las bases invisibles soportando todos los fenómenos macroscópicos desde la estabilidad de núcleos atómicos hasta la formación de galaxias. Desde la química de la vida hasta la evolución de estrellas, el principio de exclusión moldea la realidad a través de cada escala que la física puede actualmente explorar. Entender esta ley cuántica transforma cómo percibes el mundo a tu alrededor. La materia sólida bajo tus pies existe porque los fermiones mantienen su distinción cuántica contra todos los intentos de forzarlos a estados idénticos. El aire que respiras consiste en moléculas cuyas propiedades químicas surgen de arreglos de electrones que respetan limitaciones cuánticas absolutas. La luz alcanzando tus ojos lleva información sobre estrellas distantes cuyas hogueras nucleares queman según procesos de fusión gobernados por el mismo principio de exclusión que determina la estructura electrónica de átomos en tu retina. La ley cuántica descubierta por Wolfgang Pauli conecta los procesos más íntimos en tu cuerpo a los fenómenos más grandiosos en el cosmos. Sin embargo, a pesar de un siglo de investigación y confirmaciones experimentales innumerables, el principio de exclusión continúa revelando nuevas facetas de su significancia cósmica. Cada generación de científicos descubre formas frescas en que esta limitación cuántica moldea la realidad. Desde materiales exóticos con propiedades imposibles hasta fenómenos cósmicos que empujan los límites de nuestra comprensión de espacio y tiempo, la historia del principio de exclusión de Pauli ilustra cómo un solo insight teórico puede iluminar las estructuras más profundas de la existencia. Lo que comenzó como un intento de explicar espectros atómicos ha evolucionado
relacionado en un principio que gobierna todo, desde computación cuántica hasta evolución estelar, desde química biológica hasta la estructura a gran escala del universo. El principio se erige como testimonio al poder del razonamiento humano para descubrir verdades universales que trascienden la experiencia cotidiana. A través de observación cuidadosa y análisis matemático, Wolfgang Pauli descubrió un mandamiento cuántico mecánico tan fundamental que define la posibilidad misma de materia estructurada en nuestro cosmos. Hoy, a medida que los investigadores empujan la mecánica cuántica a nuevos reinos de tecnología y cosmología, el principio de exclusión permanece en el centro de nuestra comprensión. Su naturaleza absoluta proporciona una base estable para explorar fenómenos cada vez más exóticos, mientras que su aplicabilidad universal conecta efectos cuánticos a estructuras cósmicas. Los guardianes cuánticos que te rodean ahora mismo, haciendo cumplir la ley de Pauli con precisión matemática, continuarán su vigilancia eterna mucho después de que la civilización humana haya desaparecido. Estas limitaciones invisibles que impiden que tus átomos colapsen representan algo permanente y universal sobre la naturaleza de la realidad misma, en un universo donde todo parece cambiar y evolucionar en tiempo cósmico. El principio de exclusión de Pauli perdura como un mandamiento cuántico inmutable que ha moldeado la existencia desde que las primeras partículas se formaron en el cosmos primordial. Esta ley continuará gobernando el comportamiento de la materia hasta que el universo mismo alcance su estado final. Cualquiera que sea la forma de ese destino ultimate, el principio que has aprendido hoy te conecta directamente a la arquitectura fundamental de la realidad. Cada átomo en tu cuerpo participa en la danza cósmica de fermiones que comenzó con el Big Bang y continuará hasta que la entropía finalmente reclame su victoria ultimate sobre estructura y organización. Entender el principio de exclusión de Pauli significa captar una de las verdades más profundas sobre la existencia misma. En un cosmos gobernado por incertidumbre cuántica y extrañeza relativista, este principio proporciona un ancla de certeza absoluta. No dos fermiones pueden nunca compartir estados cuánticos idénticos independientemente de las fuerzas que intenten comprimirlos juntos. Esta ley cuántica representa el descubrimiento de humanidad de algo eterno y universal, una verdad matemática que trasciende fronteras culturales y épocas históricas. El mismo principio que gobierna electrones en tus neuronas también determina el comportamiento de materia exótica en estrellas de neutrones miles de millones de años luz away. A través de esta lente cuántica mecánica, comienzas a entender por qué la realidad posee estabilidad tan extraordinaria a pesar de operar en bases que parecen imposiblemente frágiles. El principio de exclusión crea lo que los físicos llaman rigidez cuántica, una resistencia al cambio que emerge no de fuerzas clásicas, sino de la estructura matemática de la mecánica cuántica misma. Esta rigidez explica por qué los átomos mantienen sus identidades químicas a través de escalas de tiempo cósmicas y por qué la tabla periódica permanece constante a través del universo observable. Pero aquí está algo que alterará fundamentalmente tu perspectiva sobre la conciencia misma. Investigación reciente en biología cuántica sugiere que el principio de exclusión podría jugar roles activos en procesamiento neural y función cognitiva. Los microtúbulos dentro de células cerebrales contienen cadenas de transporte de electron-input-swing de electrones donde vectores de coherencia cuántica podrían influir en procesamiento de información según limitaciones de Pauli. Los científicos han descubierto que ciertas moléculas anestésicas parecen disrupting coherencia cuántica en microtúbulos neurales, potencialmente explicando cómo la conciencia puede encenderse y apagarse a través de intervenciones químicas. El principio de exclusión gobierna cómo los electrones se organizan dentro de estos sistemas cuánticos biológicos, creando capacidades de procesamiento de información que las computadoras clásicas no pueden replicar. Tus pensamientos ahora mismo podrían involucrar procesos cuánticos mecánicos donde fermiones mantienen estados cuánticos distintos mientras transmiten señales a través de brechas sinápticas. La velocidad y precisión de la computación neural podría depender de efectos cuánticos que operan según el mismo principio que impide colapso atómico a través del cosmos. Esta conexión entre mecánica cuántica y conciencia permanece altamente especulativa, pero las implicaciones estremecen la imaginación. Si la conciencia misma emerge de procesos cuánticos gobernados por el principio de exclusión, entonces tu experiencia subjetiva participa directamente en las leyes fundamentales que estructuran la realidad. El principio también revela algo profundo sobre la relación entre información y existencia física. Cada fermión lleva información cuántica única codificada en su conjunto de números cuánticos.
El principio esencialmente declara que esta información no puede comprimirse más allá de ciertos límites absolutos, creando limitaciones fundamentales en cómo la naturaleza puede almacenar y procesar datos. La teoría de la información moderna reconoce que el principio de exclusión establece límites ultimate en densidad computacional. Incluso computadoras cuánticas hipotéticas operando en los límites teóricos de la física no pueden violar las limitaciones teóricas de información impuestas por estadísticas fermiónicas. El principio descubierto a través de espectroscopía atómica ultimately gobierna el poder computacional máximo archivable en nuestro universo. Estos aspectos teóricos de información se conectan a investigación de vanguardia en corrección de errores cuánticos y computación cuántica tolerante a fallos. El principio de exclusión proporciona protección natural contra ciertos tipos de errores cuánticos porque los fermiones no pueden accidentalmente ocupar estados idénticos debido a ruido ambiental o disturbios de medición. Los científicos están desarrollando arquitecturas de computación cuántica que explotan protección fermiónica para crear bits cuánticos inherentemente estables. Estos sistemas podrían realizar cálculos imposibles en máquinas clásicas mientras mantienen su información cuántica a través de mecanismos que emergen directamente del principio de Pauli. El descubrimiento de computación cuántica topológica representa otra aplicación revolucionaria donde el principio de exclusión se combina con propiedades de material exótico para crear sistemas computacionales que resisten de coherencia. En estos materiales, excitaciones fermiónicas llamadas anions siguen estadísticas de trenzado que protegen información cuántica de interferencia ambiental. Entender cómo el principio de exclusión gobierna estos sistemas topológicos podría llevar a computadoras cuánticas capaces de resolver problemas que requerirían máquinas clásicas más grandes que el universo observable para completar. La misma ley cuántica que estabiliza átomos podría ultimately habilitar avances computacionales que transformen la civilización humana. Pero las implicaciones del principio se extienden mucho más allá de la tecnología a reinos que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad. Trabajo teórico reciente sugiere que el principio de exclusión podría conectarse a la estructura fundamental del espacio-tiempo mismo. En teoría de cuerdas y otros enfoques a gravedad cuántica, la distinción entre fermiones y bosones emerge de la topología de espacios de dimensiones superiores. Estas teorías proponen que el principio de exclusión refleja limitaciones en cómo la información puede distribuirse a través de múltiples dimensiones que podrían comprender la realidad ultimate. La ley cuántica descubierta estudiando espectros atómicos podría proporcionar pistas sobre la geometría de dimensiones que no podemos percibir directamente. Gravedad cuántica de bucles, un enfoque alternativo para unificar mecánica cuántica con relatividad general, sugiere que el espacio-tiempo mismo consiste en unidades cuánticas discretas que podrían seguir estadísticas fermiónicas o bosónicas. Si átomos de espacio-tiempo se comportan como fermiones, obedecerían el principio de exclusión, creando límites fundamentales en cómo finamente pueden subdividirse espacio y tiempo. Estas posibilidades conectan el principio de exclusión a algunos de los problemas no resueltos más profundos en física teórica. El principio podría ayudar a resolver la paradoja de información de agujeros negros, proporcionando mecanismos cuánticos mecánicas que preservan información incluso cuando la materia cruza horizontes de eventos y se acerca a singularidades. Trabajo reciente en dualidad holográfica sugiere que el contenido de información de cualquier región de espacio está limitado por limitaciones del principio de exclusión en estados fermiónicos. Esta conexión entre mecánica cuántica y física gravitacional podría revolucionar nuestra comprensión de cómo información, materia y espacio-tiempo se relacionan entre sí. El principio también influye en nuestra comprensión de energía oscura, la fuerza misteriosa impulsando aceleración cósmica. Algunos modelos teóricos proponen que la energía oscura surge de efectos de vacío cuántico relacionados con fluctuaciones de campos fermiónicos que deben respetar las limitaciones de Pauli incluso en espacio vacío. Si estos modelos resultan correctos, el mismo principio que impide colapso atómico también impulsa la expansión acelerada del universo mismo. La ley cuántica descubierta Mierden a través de mediciones de laboratorio se conecta directamente al destino ultimate del cosmos en las escalas más grandes posibles. Los científicos continúan explorando si el principio de exclusión podría explicar otros misterios cósmicos, incluyendo propiedades de materia oscura y la asimetría materia-antimateria observada a través del universo. Cada nuevo desarrollo teórico revela formas adicionales en que esta limitación cuántica moldea la realidad a través de escalas desde partículas subatómicas hasta supercúmulos cósmicos. El rol del principio en determinar estabilidad nuclear tiene implicaciones que se extienden a través de astrofísica y cosmología. Los elementos
elementos que hacen posible planetas rocosos y química biológica solo pueden formar a través de procesos de nucleosíntesis estelar que respetan limitaciones cuánticas mecánicas en configuraciones nucleares. Explosiones de supernovas que dispersan elementos pesados a través del espacio operan según física nuclear gobernada por el principio de exclusión. Los patrones de abundancia de elementos en galaxias reflejan directamente cómo la mecánica cuántica limita reacciones nucleares bajo condiciones extremas encontradas en núcleos estelares y entornos explosivos. La formación de estrellas de neutrones y agujeros negros representa el campo de pruebas ultimate para el principio de exclusión bajo condiciones más extremas que cualquier laboratorio puede crear. Estos laboratorios cósmicos sondan si leyes cuánticas mecánicas mantienen su exactitud matemática cuando la materia alcanza densidades excediendo núcleos atómicos. Detecciones de ondas gravitacionales de estrellas de neutrones fusionándose proporcionan pruebas indirectas de cómo el principio de exclusión opera bajo campos gravitacionales extremos. Las señales llevan información sobre ecuaciones de estado de materia que dependen críticamente de efectos cuánticos mecánicos en materia nuclear ultradensa. Futuros observatorios de ondas gravitacionales podrían detectar firmas de fases de materia exótica donde el principio de exclusión crea estados de materia nuevos que existieron solo durante los primeros microsegundos del universo. Estas observaciones podrían revelar si la mecánica cuántica mantiene su forma actual bajo condiciones aproximándose al Big Bang mismo. El principio se conecta vivo a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de tiempo y causalidad en mecánica cuántica. Sistemas fermiónicos exhiben naturalmente evolución irreversible hacia configuraciones que maximizan entropía mientras respetan limitaciones cuánticas, contribuyendo a la flecha termodinámica del tiempo. Entender cómo el principio de exclusión influye en evolución temporal podría proporcionar insights sobre por qué el universo exhibe entropía creciente en escalas de tiempo cósmicas. Las limitaciones cuánticas mecánicas en distribuciones fermiónicas podrían ayudar a explicar cómo estructuras complejas pueden formar y persistir a pesar de tendencias termodinámicas hacia equilibrio. Experimentos recientes con gases atómicos ultrafríos han revelado transiciones de fase cuánticas donde sistemas cambian repentinamente sus propiedades a medida que efectos del principio de exclusión se vuelven dominantes sobre fluctuaciones térmicas. Estas transiciones demuestran cómo la mecánica cuántica puede crear cambios abruptos en propiedades de materiales incluso a temperatura cero absoluta. Los científicos han creado materiales artificiales donde átomos atrapados en redes ópticas simulan electrones en sólidos cristalinos. Estos simuladores cuánticos permiten a los investigadores explorar cómo el principio de exclusión gobierna transiciones de fase en materiales que no pueden crearse a través de métodos de síntesis convencionales. El descubrimiento de líquidos de spin cuánticos representa otra fase exótica de materia donde el principio de exclusión impide ordenamiento magnético incluso a temperaturas acercándose al cero absoluto. Estos materiales exhiben entrelazamiento cuántico a través de distancias macroscópicas mientras mantienen estadísticas fermiónicas que respetan las limitaciones de Pauli. Entender líquidos de spin cuánticos podría llevar a mira materiales con propiedades que parecen violar física clásica, incluyendo sustancias que conducen calor sin conducir electricidad, o materiales que mantienen coherencia cuántica a temperatura ambiente. Estas aplicaciones podrían revolucionar almacenamiento de energía, computación cuántica y tecnologías de sensado. La influencia del principio de exclusión en superconductividad continúa revelando nuevos mecanismos para lograr resistencia eléctrica cero. Los científicos han descubierto materiales superconductores donde electrones forman arreglos de pareo más complejos que pares de Cooper simples, creando estados superconductores exóticos que desafían comprensión teórica. Superconductores de alta temperatura parecen explotar efectos cuánticos mecánicos relacionados con el principio de exclusión de maneras que permanecen malentendidas a pesar de décadas de investigación intensiva. Desentrañar estos mecanismos podría llevar a materiales superconductores que operan a temperatura ambiente, revolucionando transmisión de energía eléctrica y tecnologías de levitación magnética. El principio también gobierna el comportamiento de superfluidos, donde efectos cuánticos mecánicos permiten que líquidos fluyan sin viscosidad. El helio 3 superfluido consiste en átomos fermiónicos que forman pares de Cooper análogos a aquellos en superconductores, creando un fluido cuántico con propiedades imposibles bajo física clásica. Descubrimientos recientes de fases superfluidas en gases fermiónicos ultrafríos han revelado nuevos tipos de materia cuántica donde el principio de exclusión crea comportamientos colectivos que emergen solo cuando grandes números de fermiones interactúan según reglas cuánticas mecánicas. Estos sistemas sirven como camas de prueba para teorías sobre materia exótica que podría existir en núcleos de estrellas de neutrones.
El estudio de puntos críticos cuánticos donde transiciones de fase ocurren a temperatura cero absoluto ha revelado cómo el principio de exclusión influye en propiedades de materiales a través de efectos puramente cuánticos mecánicas. En estos puntos especiales, los materiales exhiben comportamientos de escalado que reflejan las limitaciones cuánticas mecánicas subyacentes en sistemas fermiónicos. Entender criticidad cuántica podría llevar a materiales con propiedades precisamente ajustables para aplicaciones en sensado cuántico, metrología y procesamiento de información. El principio de exclusión proporciona la base matemática para predecir cómo estos materiales se comportarán bajo diferentes condiciones. El rol del principio en determinar propiedades ópticas ha habilitado el desarrollo de puntos cuánticos, cristales fotónicos y metamateriales con propiedades que no pueden lograrse usando materiales clásicos. Estas estructuras artificiales explotan efectos de confinamiento cuántico donde el principio de exclusión determina cómo electrones y fotones interactúan en entornos precisamente ingenierados. Los científicos han creado materiales con índices de refracción negativos que doblan la luz hacia atrás, habilitando dispositivos de encubrimiento y sistemas de imagen de superresolución. Estas propiedades ópticas imposibles emergen de interacciones cuánticas mecánicas gobernadas por el principio de exclusión, operando en materiales estructurados artificialmente. El desarrollo de plasmónica cuántica explota cómo el principio de exclusión gobierna oscilaciones colectivas de electrones en estructuras metálicas más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Estos efectos cuánticos habilitan dispositivos ópticos que manipulan luz en el nivel de fotón individual para aplicaciones en comunicación cuántica y computación. Avances recientes en materiales bidimensionales más allá del grafeno han revelado cómo el principio de exclusión opera en sistemas con dimensionalidad reducida. Materiales como dicalcogenidos de metal de transición exhiben propiedades electrónicas que dependen críticamente de cómo fermiones se arreglan cuando se confinan a capas atómicamente delgadas. Estos materiales podrían habilitar electrónicos flexibles, conductores transparentes y dispositivos de almacenamiento de energía con rendimiento, excediendo cualquier cosa posible con materiales tridimensionales convencionales. El principio de exclusión proporciona el marco teórico para entender cómo las propiedades electrónicas cambian cuando los materiales se reducen a grosor de átomo único. El descubrimiento de semimetales de Weyl representa otro avance donde el principio de exclusión crea estados electrónicos que se comportan como fermiones sin masa, moviéndose a velocidad constante a través de sólidos cristalinos. Estos materiales exhiben propiedades electrónicas análogas a fenómenos de física de partículas de alta energía, creando oportunidades para estudiar mecánica cuántica relativista en experimentos de mesa. Semimetales de Weyl podrían habilitar dispositivos electrónicos ultrarrápidos y sensores de campo magnético altamente sensibles que explotan efectos cuánticos mecánicas imposibles en semiconductores convencionales. El principio de exclusión gobierna cómo estos estados electrónicos relativistas interactúan con campos electromagnéticos y vibraciones de red. Los científicos también han descubierto materiales donde el principio de exclusión crea estados electrónicos protegidos que resisten dispersión de impurezas y defectos. Estos aislantes topológicos conducen electricidad solo en sus superficies mientras mantienen propiedades aislantes en sus regiones a granel. Aislantes topológicos podrían habilitar arquitecturas de computación cuántica que protegen naturalmente información cuántica de decoherencia ambiental. Los estados de superficie siguen reglas cuánticas mecánicas determinadas por el principio de exclusión, operando en materiales con propiedades topológicas no triviales. El principio continúa revelando nuevos aspectos de su significancia cósmica a medida que técnicas experimentales se vuelven más sofisticadas y comprensión teórica se profundiza. Cada generación de científicos descubre formas frescas en que la ley cuántica de Pauli moldea la realidad. Desde materiales exóticos con propiedades imposibles hasta fenómenos cósmicos que empujan los límites de comprensión física. Aceleradores de partículas modernos sondan si el principio de exclusión mantiene su exactitud matemática cuando fermiones se aceleran a energías aproximándose aún a aquellas presentes durante el Big Bang. Estos experimentos prueban leyes cuánticas mecánicas bajo condiciones más extremas que cualquier cosa encontrada naturalmente en el universo actual. Colisiones de alta energía crean nuevas partículas que deben aún obedecer el principio de exclusión a pesar de producirse bajo condiciones violentas que destruirían materia ordinaria. La robustez del principio a través de tales escalas de energía extremas confirma su rol como restricción verdaderamente fundamental en realidad física. Experimentos futuros a energías aún más altas podrían revelar si leyes cuánticas mecánicas evolucionan o se rompen bajo condiciones aproximándose a la escala de Planck, donde efectos cuánticos se vuelven comparables a fuerzas gravitacionales. Estas investigaciones podrían descubrir nueva
física más allá del modelo estándar, mientras prueban límites ultimate del principio de exclusión. El principio influye en nuestra comprensión de inflación cósmica, la expansión rápida hipotética que ocurrió durante la primera fracción de segundo del universo. Fluctuaciones de campo cuántico durante inflación deben haber respetado estadísticas fermiónicas, potencialmente dejando firmas observables en la radiación de fondo de microondas cósmica. Mediciones de precisión de luz antigua del Big Bang continúan buscando evidencia de cómo el principio de exclusión operaba bajo las condiciones extremas presentes durante inflación cósmica. Encontrar tales firmas podría proporcionar pruebas observacionales directas de mecánica cuántica durante los momentos más tempranos del universo. La conexión del principio a simetrías fundamentales en física revela relaciones profundas entre mecánica cuántica y estructuras matemáticas subyacentes a ley física. Cada simetría en la naturaleza corresponde a una ley de conservación y el principio de exclusión emerge de simetrías fundamentales que distinguen fermiones de bosones. Entender estas relaciones de simetría podría llevar a descubrimientos de nuevas partículas y fuerzas que teorías actuales no pueden predecir. El principio de exclusión proporciona una ventana a la arquitectura matemática gobernando todos los fenómenos físicos a través de cada escala. A medida que nuestro conocimiento del principio de exclusión continúa expandiéndose, su significancia solo crece más profunda. Esta ley cuántica conecta los procesos más íntimos en tu cuerpo a fenómenos más grandiosos a través de distancias cósmicas. Las mismas limitaciones matemáticas que impiden colapso atómico también determinan comportamiento de materia en entornos más extremos que la imaginación humana puede fácilmente captar. El principio se erige como uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad, un descubrimiento que revela verdades universales sobre la naturaleza de la existencia misma. A través de observación cuidadosa y razonamiento matemático, Wolfgang Pauli descubrió un mandamiento cuántico mecánico que ha gobernado la realidad desde que las primeras partículas emergieron del cosmos primordial. Hoy, a medida que los investigadores empujan límites de mecánica cuántica hacia nuevos reinos de tecnología y cosmología, el principio de exclusión permanece en el corazón de nuestra comprensión. Su precisión matemática proporciona base estable para explorar fenómenos cada vez más exóticos, mientras su aplicabilidad universal conecta efectos cuánticos a estructuras cósmicas a través de todo el universo observable. Los guardianes cuánticos que hacen cumplir la ley de Pauli a través de tu cuerpo y el cosmos más allá continuarán su vigilancia eterna mucho después de que la civilización humana haya vanished en historia cósmica. Estas limitaciones invisibles que mantienen estabilidad de materia representan algo permanente y universal sobre la naturaleza fundamental de la realidad. En contemplar el principio de exclusión de Pauli, vislumbras una de las verdades más profundas de la existencia. En medio de un universo lleno de incertidumbre y cambio constante, esta ley cuántica proporciona un ancla de certeza matemática absoluta. No dos fermiones pueden nunca ocupar estados cuánticos idénticos independientemente de fuerzas que intenten comprimirlos juntos o el paso de tiempo cósmico. Este principio representa el descubrimiento de humanidad de algo eterno y universal, una verdad matemática que trasciende fronteras culturales, épocas históricas e incluso condiciones específicas en la Tierra. Las mismas limitaciones cuánticas que gobiernan electrones en tus redes neurales también determinan el comportamiento de materia exótica en estrellas de neutrones ubicadas en galaxias distantes miles de millones de años luz. A través de la historia del principio de exclusión se revela el poder del razonamiento humano para descubrir aspectos fundamentales de la realidad que operan lejos más allá de experiencia cotidiana. Lo que comenzó como una investigación en espectros atómicos ha evolucionado en un principio que moldea todo, desde tecnologías de computación cuántica a evolución estelar, desde química biológica a la arquitectura a gran escala del universo mismo. Entender esta ley cuántica transforma tu percepción del mundo físico. La Tierra sólida bajo tus pies existe porque fermiones mantienen su distinción cuántica a pesar de todos los intentos de forzarlos a configuraciones idénticas. El aire llenando tus pulmones consiste en moléculas cuyas propiedades químicas surgen de arreglos de electrones que respetan para siempre las limitaciones absolutas de Pauli. La luz llevando estas palabras a tus ojos se originó de fuentes cuyos procesos nucleares queman según reacciones de fusión gobernadas por el mismo principio de exclusión que determina cómo electrones se organizan dentro de los átomos de tu retina. Esta ley cuántica conecta los aspectos más personales de tu existencia a los fenómenos más cósmicos que la física puede actualmente explorar. Sin embargo, después de un siglo completo de investigación y confirmaciones experimentales innumerables, el principio de exclusión continúa revelando nuevas dimensiones de su significancia para entender la realidad.
Cada generación de científicos descubre formas adicionales en que esta limitación cuántica moldea la existencia, desde materiales con propiedades que parecen violar física clásica hasta fenómenos cósmicos que desafían nuestra comprensión de espacio, tiempo y materia misma. El principio perdura como testimonio al poder del intelecto humano para descubrir verdades universales sobre el cosmos. A través de observación sistemática y análisis matemático riguroso, un físico descubrió una ley cuántica mecánica tan fundamental que define la posibilidad misma de materia organizada a través del universo. A medida que la humanidad se aventura más lejos en el reino cuántico a través de tecnología avanzada y comprensión teórica más profunda, el principio de exclusión continuará sirviendo como nuestra guía a las estructuras fundamentales de la realidad. Su naturaleza absoluta proporciona un pie confiable para explorar fenómenos cada vez más extraños, mientras su aplicabilidad universal asegura que descubrimientos cuánticos en la Tierra revelen verdades sobre el cosmos entero. Las limitaciones cuánticas que te rodean en este mismo momento persistirán en hacer cumplir la ley de Pauli con precisión matemática a través de la historia restante del universo. Estos guardianes invisibles que impiden colapso atómico representan algo perdurable y universal sobre la arquitectura de la existencia misma. A través de entender el principio de exclusión de Pauli, comienzas a percibir la realidad a través de ojos cuánticos mecánicos que revelan aspectos ocultos de la existencia. Pero estructuras gobernando cada aquí está lo que verdaderamente perturbará tu concepción del mundo físico. El principio opera no solo como una limitación pasiva, sino como una fuerza activa que literalmente esculpe la geometría del espacio-tiempo alrededor de concentraciones de materia. Cuando fermiones se empaquetan juntos a densidades extremas, su resistencia cuántica a estados idénticos crea lo que los físicos llaman distorsión métrica. El espacio mismo comienza a curvarse en respuesta a las demandas del principio de exclusión para distinción cuántica. Esto no es lenguaje metafórico. La tela del espacio-tiempo realmente se deforma para acomodar los requisitos matemáticos descubiertos por Wolfgang Pauli hace un siglo. Cálculos recientes en teoría cuántica de campos revelan que el principio de exclusión genera lo que investigadores llaman retroacción geométrica. A medida que la densidad de materia aumenta, la resistencia mecánica cuántica de fermiones comienza a influir en la curvatura de espacio y tiempo mismos. Esto crea bucles de retroalimentación donde mecánica cuántica afecta directamente campos gravitacionales a través de mecanismos que la relatividad original de Einstein no podía predecir. Dentro de estrellas de neutrones, este acoplamiento geométrico cuántico produce efectos tan exóticos que desafían nuestros conceptos básicos de espacio y tiempo. El principio de exclusión no solo impide colapso gravitacional a través de presión de degeneración, activamente remodela la geometría interior de estos objetos, creando regiones donde el tiempo fluye de manera diferente y dimensiones espaciales se tuercen de maneras que desafían la visualización. Los científicos han descubierto que ciertas configuraciones de estrellas de neutrones podrían contener regiones donde el principio de exclusión crea curvas timeline cerradas, vías teóricas a través del espacio-tiempo que se lupan de vuelta en sí mismas. Si estas predicciones prueban correctas, mecánica cuántica podría generar condiciones donde causalidad misma se vuelve ambigua dentro de remanentes estelares. El principio también influye en cómo la información propague a través de sistemas cuánticos en maneras que se conectan directamente a las bases de teoría de comunicación. Cada medición cuántica debe respetar estadísticas fermiónicas, creando límites fundamentales en cómo rápidamente la información puede extraerse de sistemas cuánticos sin violar las limitaciones del principio de exclusión. Estas fronteras teóricas de información se extienden a través de tecnología moderna de maneras que la mayoría de la gente nunca reconoce. La velocidad de procesadores de computadora ultimately depende de cómo rápidamente los electrones pueden cambiar sus estados cuánticos mientras respetan la prohibición absoluta de Pauli contra configuraciones idénticas. El principio de exclusión literalmente determina el poder computacional máximo achievable usando dispositivos electrónicos. Pero aquí es donde las implicaciones se vuelven verdaderamente impresionantes. Investigación reciente sugiere que la conciencia misma podría explotar efectos de coherencia cuántica que emergen cuando el principio de exclusión opera en redes neurales biológicas. Los microtúbulos dentro de células cerebrales contienen sistemas de transporte de electrones donde procesos cuánticos mecánicos podrían influir en función cognitiva según requisitos estadísticos fermiónicos. Los científicos han identificado estructuras moleculares específicas en tejido neural que parecen diseñadas para mantener coherencia cuántica a través de escalas de tiempo relevantes para procesos de pensamiento. Estos sistemas cuánticos biológicos deben obedecer el principio de exclusión mientras procesan información a través de mecanismos que computadoras clásicas no pueden replicar. Si la conciencia emerge de procesos cuánticos gobernados por la ley de Pauli, entonces tu experiencia subjetiva participa directamente en las limitaciones matemáticas que estructuran realidad física a través del cosmos.
Cada pensamiento involucra interacciones fermiónicas que conectan tu conciencia a los mismos principios cuánticos, determinando evolución estelar en galaxias distantes. El principio de exclusión revela algo profundo sobre la relación entre mente y materia que la filosofía materialista nunca anticipó. Mecánica cuántica sugiere que la conciencia podría representar un aspecto fundamental de cómo el universo procesa información en lugar de un subproducto accidental de complejidad química. Neurociencia moderna continúa descubriendo efectos cuánticos en sistemas biológicos que operan según principios derivados de estadísticas fermiónicas. Estos descubrimientos desafían fronteras tradicionales entre física y biología mientras revelan nuevas conexiones entre mecánica cuántica y procesos vivos. El principio también gobierna cómo entrelazamiento cuántico propaga a través de sistemas de muchos cuerpos conteniendo grandes números de fermiones interactuantes. Cuando miles de partículas se entrelazan mientras respetan el principio de exclusión, crean estados cuánticos colectivos que exhiben propiedades imposibles para partículas individuales. Estos sistemas entrelazados de muchos cuerpos sirven como computadoras cuánticas naturales que realizan cálculos a través de interacciones fiónicas colectivas. Entender cómo el principio de exclusión habilita tal procesamiento cuántico podría revolucionar nuestro enfoque a inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Los científicos han descubierto que ciertos materiales evolucionan naturalmente hacia estados cuánticos donde el principio de exclusión crea entrelazamiento máximo entre partículas constituyentes. Estos sistemas fermiónicos maximalmente entrelazados exhiben capacidades computacionales que exceden máquinas clásicas por factores exponenciales. El desarrollo de arquitecturas de inteligencia artificial cuántica que explotan entrelazamiento fermiónico podría llevar a máquinas que piensan de maneras fundamentalmente diferentes de tanto cognición humana como computación clásica. El principio de exclusión proporciona la base matemática para explorar estas formas alternativas de procesamiento de información. Pero la influencia del principio se extiende mucho más allá de aplicaciones terrestres a reinos que gobiernan evolución cósmica misma. Interacciones de materia oscura a través del universo deben respetar estadísticas fiónicas y partículas de materia oscura poseen spin semientero como la mayoría de teorías predicen. Simulaciones por computadora de formación de estructuras cósmicas revelan que el cumplimiento del principio de exclusión de materia oscura afecta cómo galaxias se agrupan a través de miles de millones de años luz. La misma ley cuántica impidiendo colapso atómico también influye en la arquitectura a gran escala del universo observable a través de dinámica de materia oscura. Observaciones recientes de curvas de rotación de galaxias y patrones de lensing gravitacional proporcionan evidencia indirecta de cómo el principio de exclusión opera en halos de materia oscura rodeando galaxias visibles. Estas mediciones prueban mecánica cuántica en escalas Basli más grandes que cualquier experimento de laboratorio. El principio también afecta nuestra comprensión de transiciones de fase cósmicas que ocurrieron durante los momentos más tempranos del universo. A medida que el cosmos se enfrió de temperaturas iniciales, excediendo núcleos de fusión nuclear, diferentes tipos de partículas experimentaron transiciones entre comportamientos fermiónicos y bosónicos. Estas transiciones de fase primordiales dejaron firmas en la radiación de fondo de microondas cósmica que telescopios modernos pueden detectar. Los patrones congelados en luz antigua llevan información sobre cómo el principio de exclusión operaba cuando el universo era menos de 400.000 años de edad. Los científicos continúan buscando evidencia de transiciones de fase exóticas donde materia ordinaria podría temporalmente violar el principio de exclusión bajo condiciones extremas. Encontrar tales violaciones revolucionaría la física revelando nuevas fuerzas o partículas más allá de marcos teóricos actuales. La conexión del principio a simetrías fundamentales en la naturaleza sugiere que su forma matemática refleja verdades profundas sobre la estructura lógica subyacente a realidad física. Cada ley de conservación en física emerge de simetrías subyacentes y estadísticas fermiónicas surgen de las simetrías más básicas gobernando interacciones de partículas. Entender estas relaciones de simetría podría llevar a descubrimientos de nuevas partículas y fuerzas que teorías actuales no pueden predecir. El principio de exclusión proporciona una ventana a la arquitectura matemática que gobierna todos los fenómenos físicos a través de cada escala observable. Avances recientes en teoría de cuerdas y gravedad cuántica proponen que la distinción entre fermiones y bosones emerge de la topología de espacios de dimensiones superiores que podrían comprender realidad ultimate. Si estas teorías prueban correctas, el principio de exclusión refleja limitaciones en cómo la información se distribuye a través de dimensiones que no podemos percibir directamente. Gravedad cuántica de bucles ofrece perspectivas alternativas, sugiriendo que espacio-tiempo mismo consiste en unidades cuánticas discretas que podrían seguir estadísticas fermiónicas.
Si átomos de espacio-tiempo se comportan como fermiones, obedecerían el principio de exclusión, creando límites fundamentales en cómo finamente pueden subdividirse espacio y tiempo. Estas posibilidades conectan el principio de exclusión a algunos de problemas no resueltos más profundos de física teórica. El principio podría ayudar a resolver la paradoja de información de agujeros negros, proporcionando mecanismos cuánticos mecánicas que preservan información incluso cuando materia cruza horizontes de eventos. Teoría de dualidad holográfica sugiere que el contenido de información de cualquier región espacial está limitado por limitaciones del principio de exclusión en estados fermiónicos. Esta conexión entre mecánica cuántica y física gravitacional podría revolucionar comprensión de cómo información, materia y espacio-tiempo se relacionan entre sí. El principio también influye en modelos de energía oscura, la fuerza misteriosa impulsando aceleración cósmica. Algunos marcos teóricos proponen que energía oscura surge de víctos de vacío cuántico relacionados con fluctuaciones de campos iónicos que deben respetar limitaciones de Pauli incluso en espacio aparentemente vacío. Si estos modelos prueban precisos, el mismo principio impidiendo colapso atómico también impulsa la expansión acelerada del universo. La ley cuántica descubierta a través de mediciones de laboratorio se conecta directamente a destino cósmico en las escalas más grandes posibles. Los científicos exploran si el principio de exclusión podría explicar otros misterios cósmicos, incluyendo propiedades de materia oscura y la simetría materia-antimateria observada a través del universo. Cada desarrollo teórico revela formas adicionales y esta limitación cuántica moldea realidad a través de escalas desde partículas subatómicas hasta supercúmulos cósmicos. El rol del principio en estabilidad nuclear tiene implicaciones extendiéndose a través de astrofísica y cosmología. Elementos habilitando formación de planetas rocosos y química biológica solo pueden formar a través de procesos de nucleosíntesis estelar que respetan limitaciones cuánticas mecánicas en configuraciones nucleares. Explosiones de supernovas dispersando elementos pesados a través del espacio